ahora ya, por lo menos vas a ver que son 200 fijos, unos 100, 60, 90. Y lo otro, ¿qué le pongo? Si no hay ningún inconveniente, pero por favor, que me cancelen lo que está adeudado. Así le pongo. Sí. ¿Qué le pongo? Por la compañera. Dile, sabes que no tengo inconveniente, pero que sí me ayuden después cuando tengan con lo que me quedaron debiendo de, marzo y abril, de ahí no tengo inconveniente. Ya les voy a admitir. Buenos días, Lisa. Buenos días. días. Buenos días, Lisen. Buenas. Buen día, Listen, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo está? Gracias. A ver, chicos, vamos a revisar ahora. Licenciado, buenos días. Mil disculpas, me llegué tarde. Llegó tarde. No importa. Verán, vamos a revisar este tema. El día de ahora más bien me propuse solo revisar el tema de filosofía y la siguiente semana hacer su historia, para no cambiar así de hilo tan repentinamente, sino acabar hasta las 11 con filosofía, ¿sí? ¿Qué les parece esto, chicos? Mejor, ¿no es cierto? Sí, sí, está bien listo. Como si cuadre, profe. Esto hacíamos en clase. Teníamos un día filosofía y el otro día historia. Sí, Lisen, Ya. así está mejor. Bueno, chicos. Verán, hoy vamos a ver el tema de la alteridad, ¿sí? Bueno, este término de la alteridad es como yo llego a entender y a comprender todas las costumbres, ¿sí? Todo el ser, de todo el yo, ¿sí? Todo el yo. Todo lo lejano, todo lo desconocido del otro, ¿ya? Del otro. ¿Qué entendemos con esto? ¿Sí? ¿Qué entendemos con esto? ¿Sí? La alteridad es la ruptura de la mismidad y el suceso de ser otro. En sí, la alteridad es concebir las ideas del otro, sus perspectivas, pensamientos y en sí un poco las ideas, ¿ya? La alteridad es un pensamiento filosófico, ¿sí? Que nos conlleva a que nosotros no somos lo que en realidad nosotros, eh, no todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales. Cada cabeza vendría a ser un mundo, ¿no? Cada cabeza vendría a ser un mundo con sus respectivas exigencias, con sus respectivos pensamientos, con sus respectivas reflexiones, ideas, ¿sí? Entonces, esta postura nos ayuda a ver las libertades, sí, individuales, las libertades individuales, este principio de alteridad, ¿sí? Por ejemplo, como yo me comporto, como yo soy, como yo hablo, como yo siento, lo que me gusta hacer a mí, va a ser muy diferente a lo que tal vez le guste a muchos de ustedes, ¿sí? Ese vendría a ser un principio de alteridad, ¿no?
por ejemplo, como yo pienso, como yo hablo, ¿sí? Como yo hablo, eh, cómo nos organizamos, ¿sí? Cómo nos organizamos para subsistir, para concebir, para, para que quepa dentro de nosotros las ideas, los pensamientos de otros, ¿no? De otras personas. Y esto es muy complicado, esto es muy complicado, ¿no? Porque a veces sobresalta la luz, ¿no? Sobresalta la luz, ¿sí? Por ejemplo, diferentes tipos de personalidad, ¿sí? Diferentes tipos de personalidad. Digamos, Micaela no va a ser igual o pensará de la misma forma que Maritza, digamos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, incluso hasta en la lógica se puede observar. A veces nosotros razonamos algún problema de vista de otro punto, enfocándolo desde otro punto de vista, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, en estos problemas matemáticos suelen que incluso hasta los niños a veces se confunden, ¿no? Se confunden, ¿sí? Esos problemitas que dicen que si Juan tiene 6 y le presta 2 a Pedro y Pedro compra algo con $2 y le pide prestado otra vez a Juan, ¿no es cierto? A veces el niño dirá, pero ese lo va a resolver el problema con su pensamiento, ¿no? Con su yo. Dirá, bueno, ¿por qué Juan le presta dinero a Pedro, ¿no? En primer lugar. Una forma de resolver un problema, ¿no? Una forma de pensar, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos que estas ideas quepan dentro de la sociedad? ¿Cómo hacemos para que no nos afecten, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta ruptura, ¿sí? Esta ruptura empieza a verse, ¿no? Empieza a verse en el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Empieza a verse de una manera incluso hasta global, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la diversidad de género. ¿Qué será esto de la diversidad de género? A ver, ¿quién está aquí? A ver, Micaela, ¿qué será? O sea, la diversidad de género, dicen, es que no todos tenemos el género masculino ni el género femenino y incluso hombres que nacen con ese género tienen dificultad porque se identifican con el otro género. Ya, a ver, Estaríamos hablando de la homosexualidad. sí, ujú. ¿Cómo cabe ese pensamiento en nuestra cabeza? ¿Cómo inició? ¿Qué piensan ustedes? Es que a mi parecer, dicen, hay muchos puntos de vista porque, o sea, hay personas con la mentalidad muy cerrada que no pueden entender eso y conlleva la discriminación. Ya, sí, Y mi punto de vista sería que también hay niños que nacen y otros que se hacen. ya, sí. Bueno, este principio, ¿no es cierto? Esta construcción de nuestra sociedad que viene dándose, digamos, desde el año 2000 por ahí. Antiguamente ya había, ¿no? Toda la vida ha existido esta diversidad de género, ¿no? De homosexuales, de lesbianas, de travestis, ahora hay incluso hasta transexuales, ¿no es cierto? Sí. De esos bisexuales. Transgéneros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos cabe esto a nosotros? ¿Cómo es que llega, no? ¿Cómo es que llega? Dentro del Ecuador, dentro de Latinoamérica, ¿no? De un pensamiento latinoamericano, incluso hasta antes del ser homosexual, el ser lesbiana era penado, ¿sí? Creo que era 4 años de cárcel, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, imagínense solo por tener esta tendencia, que la encierren en una cárcel, era un poco absurdo, ¿no? Un poco absurdo, porque la persona
jamás va a cambiarse, ¿no? Incluso antiguamente era tomado como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad psicológica. Incluso habían hasta clínicas de deshomosexualización, ¿sí? Que eran estas clínicas que metían a la persona, digamos, al hombre que le gustaban los hombres, le metían a la clínica, ¿no? Y tenían una serie de tratamientos un poco absurdos para que se le quite la homosexualidad, ¿no? O sea, era incluso hasta ver, digamos, imágenes pornográficas, cosas así, ¿no? Series de cosas así, ¿sí? Entonces, esto era considerado primero a la par, ¿no? Como algo penal y como algo enfermo, ¿sí? Al inicio. Con el pasar de los años se va quitando, ¿no? Se va quitando, se va reduciendo. Incluso hasta ya podemos observar, normalmente se veía incluso hasta parejas. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, tenía unos dos amigos que sabía que eran homosexuales, ¿no? Y se empieza ya a compartir con este tipo de gente, ¿no? Entonces, sí es complicado para el pensamiento antiguo, ¿no? Para el pensamiento antiguo, para el pensamiento clásico, por así decirlo, ¿sí? Ahora, ¿está aceptado? Sí está aceptado, pero no reconocido, ¿sí? No reconocido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para concebir estas ideas, sí? Para concebir estas ideas de la otra persona. ¿Cómo nos metemos en su pensamiento? ¿Cómo hacemos esos pensamientos propios? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Los adolescentes que están en un colegio. ¿Qué pasa comúnmente con esta gente? ¿No? Están en el colegio, se les dice que está prohibido tener el pelo largo y no se cortan, ¿no? Yo no me corto y no me corto y no me corto, ¿no es cierto? No diga eso, profe. Pero en cambio, si es que les dijéramos, está prohibido tener el pelo corto, Pues tienen que acatar las órdenes de la institución, ¿no? claro, sí, o sea, se vendría a acatar las órdenes, ¿no es cierto? Todo empieza por ahí, ¿sí? Todo empieza por ahí, por cómo nos vamos organizando, ¿sí? Por cómo nos vamos organizando, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el principio de alteridad es un patrón que busca entender la naturaleza del otro para conseguir vivir con él su propia vida y como al romper con nuestro egoísmo conocemos aún más del mundo y de lo que los otros pueden hacer. ¿Sí? ¿Ya? A ver, creo que me salté. Ya. Bueno, ¿cómo expresamos la alteridad? ¿Sí? Si ven este dibujo de aquí, son los Simpsons, ¿no es cierto? Sí, Simpson, ¿no es cierto? Aquí hay un personaje que es Flanders, sí, sí le reconocen a Flanders. No es fácil entender este principio. ese bigotón con saco verde, profe. Ya, exactamente. Entonces, Flanders fue un pensamiento, ¿no? Un pensamiento religioso, un pensamiento demasiado pulcro, ¿sí? Un pensamiento demasiado honrado, un pensamiento de buen amigo, ¿sí? Y él es así, ¿no es cierto? Él es así. Incluso hasta este personaje, ¿no? De Ned Flanders se baña o se ducha puesto, puesto su boxer, puesto su traje de baño, ¿sí? Entonces, ¿quién hace eso, no es cierto? ¿Quién hace eso? Uno va al baño, va a ducharse y se enchucha, ¿no es cierto? ¿O no? Ya. Pero, ¿cómo nos cabe a nosotros este pensamiento de esta persona? ¿Sí? ¿Cómo nos cabe? ¿Ya? ¿Cómo nosotros llegamos a entender que esta persona es así y debemos de respetar? Y debemos de respetar, debemos de
pensar como el otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros logramos entender la naturaleza del otro, ¿sí? Empezamos a poder convivir con esta otra persona. Empezamos a dejar los egoísmos, ¿sí? Y empezamos incluso nosotros a conocer más del mundo, ¿sí? Y de que los otros pueden hacer, ¿ya? Por ejemplo, eh, el racismo, ¿ya? Digamos el racismo. Yo tenía aquí una vecina, que esta vecina era demasiado racista, ¿no? Era demasiado racista y se fue a vivir, ¿no? Se cambió de casa, se fue a vivir a otro lado, ¿sí? ¿Qué le pasó a esta señora? Que justo los vecinos a donde se pasó eran unos afroecuatorianos, ¿no? Pues esta señora era como que no se sentía cómoda, no le agradaba, a los vecinos anteriores a la casa, o sea, era así se comportaba, ¿no? Pues con el pasar de los años, ¿sí? La señora empezó como a entablar relación, ¿no? Entablar relación y empezó a entender al otro, ¿no? Empezó a entender al otro y se hizo parte de, ¿sí? Se hizo parte de la convivencia, a pesar de que ella fue criada con otro tipo de pensamiento, una señora ya bastante anciana, ¿no? Otro tipo de pensamiento con otras costumbres, ¿sí? Entonces la señora ya fue, compartió, sí, incluso hasta ya se sentaba a conversar con la vecina, sí. Entonces ya fue entendiendo cómo era la naturaleza del otro, ¿sí? Incluso esto pasa con los matrimonios, ¿no? Con las familias, ¿sí? Con las familias sucede. Por ejemplo, yo me enamoro de tal persona, ¿sí? Pero cuando ingreso a la familia de ella me doy cuenta que comen mucho pescado y odio el pescado, digamos, ¿ya? Esas costumbres de ahí, ir entendiendo esa naturaleza es un poco complicado, ¿sí? Porque muchas veces que a uno le inviten a comer significa, es como un tipo de costumbre que todavía se mantiene, ¿no? Que todavía se mantiene. Entonces, a veces el rechazar esa costumbre o ese alimento que tal vez para esa familia es importante, ¿sí? Crea una especie como de desconexión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en la convivencia, ¿no? En la convivencia, empezamos a entender ciertas particularidades que comúnmente no se las entiende o a simple vista se va rechazando, ¿sí? Se va rechazando. ¿Cómo entendemos nosotros la naturaleza de un ladrón? ¿Qué piensan ustedes? Pongamos ese ejemplo. Eh, Para eso primero Entendemos que tendríamos esta que persona, conocer sus necesidades. ¿ya? ¿Cómo sería eso? A ver, desarrolla más esa idea. O sea, por ejemplo, me refiero a saber por qué roba, o sea, cuáles son sus necesidades, o sea, económicas, de pronto de salud, cosas así, para poder entender y, o sea, de cierta manera es hasta como justificar lo que está haciendo, ¿no? No totalmente, pero sí para poder entender, o sea, qué es lo que está haciendo el ladrón. Ya, ya, buen punto de vista. ¿Alguien más? Dice, mi punto de vista sería de cómo estamos pasando en la actualidad. En la actualidad estamos pasando que estamos toda la gente encerrada, digámosle así. Y también es el mismo caso de la señora. Pero realmente sería también por salir a proteger de pronto si ella tiene hijos o lo que sea, y dar de comer, ¿no? Ya, sí, ¿no? Recordemos que, Es que, no, yo soy muy flojo. o sea, viéndolo desde este punto filosófico, ¿no es cierto? Nosotros le estamos tomando el ser ladrón como una profesión, ¿no es cierto? Entonces es lógico, ¿no es cierto? Entonces la persona que se dedica a esto lo hace por una necesidad, básicamente, ¿no es cierto? Va a hacerlo por una necesidad, va a hacerlo porque tal vez no tiene cómo comer, cómo llevar un sustento a su familia, o quizá ya agotó todas las últimas opciones que tenía y dijo, bueno, ni modo, me tocó, ¿sí? Y se acostumbró a esto, ¿ya?
Pero ahora si nos ponemos del lado de juez, porque el juez tiene que entender, ¿no? ¿Cómo juzga estos jueces? ¿A través de qué? O sea, ellos juzgan viendo las dos partes de la situación, porque también hay que pensar que si bien él lo hace por un bien común para él, está haciendo daño a otra persona que no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces el juez juzga el hecho, ¿no es cierto? Más no el por. Más que la intención. Exactamente, sí. Por ejemplo, y es algo que debería ser estudiado, ¿no? O sea, llegar un poco más a profundidad, porque nosotros aquí en el Ecuador tenemos que, o sea, la persona que llegó a matar a alguien se jodió la vida. Así lo haya hecho por defender a alguien más o porque se defendió él mismo, se jodió, ¿sí? Se jodió. Porque los jueces juzgan esto, el hecho, más no el porqué. Digamos, si yo estoy yéndome a comprar pan a la vuelta de mi casa y por ahí me salió un ladrón, me quiso robar, Y no me dio pan. mandé Y pan, dicen, muerto, mi pan muerto, ¿no es cierto? por Entonces, salir por el pan. yo me defiendo, ¿no? Digamos, me defiendo y le salí empujando, se tropezó, se cayó y se... ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa primero? Hasta aquí es al revés, ¿no? Aquí te vas preso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces te cogen, te llevan, prisión preventiva, con que el juez determine que tú estuviste en ese hecho de que el señor se murió por tu culpa, a pesar de que él te quiso asaltar. Si es que le saliste matando, pues ya te jodiste, ¿sí? Ya te jodiste, ¿no? Y ahí es muy complicado salirse de esas. Eso ya cárcel segura, profe, por estar hecho el asesino. ¿Cómo, Es cómo? que el problema es que la justicia en el Ecuador es muy vaga, dicen, porque, o sea, no se esfuerzan para demostrar que, o sea, que fue en defensa propia. Porque si fue en defensa propia, prácticamente no sería un delito lo que cometió. Exactamente, ¿no es cierto? No sería un delito. No vendría a ser un delito, todo dependería, ¿no es cierto? Yo, Claro, pero eso es como le digo, le dicen, o sea, no se dan el tiempo suficiente para investigar todo y ver los hechos, entonces solo toman una decisión en base a que le mató y listo. ujú, sí, exactamente, como les decía, ¿no? Es que Solo no hay presupuesto, pues, para una investigación seria, ¿sí o qué, profe? Y ya eso le deciden, ya preso. Anda voluntariamente tú. ya. No, no, no miente, yo no sé nada. Esto vendría a ser, ¿no? El principio de alteridad, ¿no? Empezar a pensar como el otro, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Esto se ve actualmente, ¿no es cierto? Antiguamente se veía, por ejemplo, en la diversidad. Hoy es muy, muy llamado, muy conocido esta diversidad de género, pero antes más se tomaba como diversidad a los pueblos, ¿no? A los pueblos latinoamericanos, indígenas, afros, mestizos, blancos, ¿sí? Entonces era una diversidad que se trataba de incluir a estas sociedades como una sola, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el Ecuador este principio de alteridad sí está bastante inmiscuido, bastante incluido en nosotros. Nosotros somos una sociedad en que no todos somos iguales, ¿no? Ustedes se va, por ejemplo, a Inglaterra, todos los niños, la mayoría van a ser blancos, azules, pelo rubio, no sé. Entonces hay como una especie de estándar, ¿sí? De estándar. Pero aquí nosotros en el Ecuador no tenemos esto. Entonces a nosotros sí nos toca manejarnos con esto, ponernos en el convivir con la naturaleza del otro, ¿no? Por ejemplo, aquí a la vuelta mía viven unos señores indígenas, al frente mío viven unos medios blanquitos, por acá unos más morenitos, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que llegarse a entender, tiene que llegarse a comprender, ¿sí? Entonces, tenemos que ir rompiendo con este egoísmo, ¿no es cierto? Con este egoísmo, ¿sí? De esta manera nosotros aprendemos más del mundo, ¿sí? Del mundo, de las personas, ¿sí? Porque nosotros
Primero que no sabemos de quién nomás podamos necesitar, ¿sí? Por ahí parte también este principio. Entonces, mientras nosotros más podamos romper con este egoísmo, con este principio de no entender al otro, ¿sí? No vamos a construirnos como personas como tal, ¿sí? ¿Qué piensan de este Spider-Man? ¿Podrá sujetarse o se caerá? Ah, Elise se cae. Se cae, ¿no es Él se cierto? cae, pues. Ya. ¿Qué le dirían a este Spider-Man? ¿Qué pasa? Que no mienta, que no es Spider-Man. Ese Ya, se comió a Spider-Man. ya ese se comió a Spider-Man, ¿no es cierto? Ya. Ahora si aplicáramos este principio de alteridad, entendamos por qué está así vestido. ¿Qué piensa? Que es Por ir tal fanático vez de Spider-Man. a un Halloween. Ya, vamos a Halloween. Y si lo hace todos los días, digamos que le encanta vestirse de Spider-Man, de lunes a viernes. ¿Cómo entendemos esto? A ver, es un hombre Pues, de unos 40 años que le gusta vestirse de Spider-Man de lunes a viernes y Tal sale a la vez calle. pensaríamos que tiene algún problema mental. No tiene un problema mental. Tal vez una obsesión por esa película, algo por el estilo. o Mm, tal vez simplemente es su gusto. Ya, un ¿O le gustó gusto. Spider-Man? Ya, un gusto, ¿no es cierto? Ya, apartamos por ahí un gusto. Es hincha de Spider-Man. ¿Podrían salir a la calle con este sujeto? ¿Mm? Sí, yo sí. Depende hasta dónde, ¿Por qué depende hasta dónde? hasta dónde nos va. Ese es el principio de alteridad, ¿no? Tenemos que tratar de entenderle, ¿sí? Imaginemos que fuera nuestro hermano o un ser querido. Ahí cambia la cosa, ¿no? Respetar el gusto Eh, de cada persona sería. ¿Cómo? Respetar el gusto de cada persona sería, Liz. Respetar el gusto, respetar la forma de ser de cada persona, sí, va por ahí, ¿no es cierto? Es poco complicado, sí, ¿no? Porque imagínese usted, digamos que tiene que irse a la reunión de, digamos, de la escuela de su hijo, ¿ya? Y va y tiene que ir acompañado de, me invento, digamos que es un familiar suyo, ¿ya? Tiene que ir acompañado de esta persona. ¿Cómo entendemos? O sea, nosotros podemos entenderle, decirle, ¿sabes qué? Sí, de verdad, yo te entiendo que a ti te gusta ser así, ¿no? Pero, ¿qué tal si por ahora, no sé, te pones otra cosa? ¿Ya? Tal vez pueda comprender, sí, ¿no es cierto? Porque no es mayor cosa. Es una persona que está vestida de Spiderman y que tiene que vestirse acorde a, a la, a ir a la escuela del hijo, ¿no es cierto? Tal vez pueda entender él sí, ¿no? Tal vez él sí pueda entender porque se da, ¿no es cierto? Se da un poco y también se recibe un poco, ¿sí? Se da y se recibe un poco, ¿ya? Esto es un poco entendible, ¿no? Incluso hasta se lo puede tomar como gracioso, como chistoso, ¿no es cierto? Pero es algo chocante, ¿no? Es algo chocante porque es algo que no se ve comúnmente, ¿sí? No se ve comúnmente. Es medio complicado que una persona vaya vestida así, ¿no? Al menos si le gusta vestir. Algo que no se ve todos los días, bro. Exactamente, es algo que no se ve todos los días y lo que no se ve todos los días, lo que no se entiende, simplemente se va rechazando. Pero ¿cómo entendemos a él? Puede decirnos, es que a mí me gusta Spider-Man, es que yo soy un superhéroe, ¿sí? Que yo me siento cómodo así, ¿no es cierto?
Bueno, tú te Pero sientes, el problema, Listen, es que para poder entender, o sea, por ejemplo, para entenderle a esa persona, uno tiene que hablar con esa persona y, o sea, tocar temas más a fondo para que pueda expresarse y uno poder entender. El problema es que uno, o sea, yendo, por ejemplo, él va caminando por una calle, él no puede, o sea, estar explicando a cada persona sus problemas y para que le puedan entender. exactamente, ¿no? No va a poder hacerlo, sí, no va a poder hacerlo. Pero ¿cómo es lo mismo, el mismo ejemplo, la misma rareza sucedía con los homosexuales, ¿no es cierto? Ahora usted ve a un gay o un homosexual por la calle y le pasa de largo como una persona normal. Tal vez sí habla con el pana que viene al lado y dice si le viste a esa loca o no sé, algún chiste han de decir, ¿no? Pero pasa. Antiguamente no pasaba. Eso les digo, antiguamente era cárcel o a veces incluso le pegaban, ¿sí? ¿Cómo sucedió esto para nosotros ir entendiendo, ir conociendo, ¿no? Como dice la compañera, estar al día, ¿no? Entonces ir sensibilizando, ¿sí? Si es que este sujeto fuera compañero nuestro, tenemos que ir sensibilizando, ¿no? Al menos si es que es nuestro familiar o nos cae muy bien. Nuestras amistades tendrán que conocer cómo es, ¿sí? Y él también, Y tendríamos que también darle el rango o el respeto si es que fuera familiar, dice. Si es nuestro compañero, respetar las opciones que él tiene, ¿no? claro, sí, exactamente. Es únicamente respetar, ¿no? Respetar, por ahí parte este principio, ¿no? Respetar, comprender, entender y conversar. De esa manera vamos a saber qué está sucediendo, ¿sí? Y vamos a saber el por qué, ¿ya? Vamos a saber el por qué, ¿sí? Esto es como, ¿cómo les digo? Esto es como empezar a entablar un nuevo conocimiento, ¿sí? Esto pasa con las personas, ¿no? Incluso no sé si les ha pasado a ustedes, que sí les ha de haber pasado alguna vez en la historia de su vida, que la primera vez que le conocieron a un buen amigo suyo no le cayó bien, ¿sí? Decías que tú no me caías bien porque parecías sobrado, o tú no me caías bien porque parecías raro, o porque me quedabas viendo raro, o yo pensaba que tú eras así, ¿no es cierto? Entonces a veces se juzga por lo que se ve, más no por la naturaleza, por lo que uno lleva adentro, por el yo, ¿no? Sí, por el yo, ¿ya? Entonces, este principio de alteridad busca, ¿sí? Atraer o entender todo lo lejano a uno, ¿no? Todo lo lejano, lo desconocido para la propia persona, ¿sí? Una vez entendido eso, el por qué, ¿ya? Se puede incluso hasta ayudar. Nosotros entendiéndole a esta persona, podemos, sí, lo entendemos y lo respetamos, pero podemos ayudarle y sacarle de esa fantasía, ¿no es cierto? Sí podemos sacarle, ¿sí? Hay ciertos, Pero Listen, también tocaría ver si es que la persona está dispuesta a salir de eso. exactamente, ¿sí? Tenemos que ver si está dispuesta, ¿ya? Sí, porque nosotros no podemos ir de locos como la clínica de deshomosexualización a decirle, venga acá, acá le arreglamos. No podemos, ¿cierto? Pero sí podemos entrar justamente si es que esa persona presenta la necesidad de decir, yo soy así, pero sí quiero mejorar, porque todos estamos dispuestos a mejorar, ¿no? ¿Sabes qué? Ese traje tú te pones de lunes a viernes, cómprate 4 más para que uno te pongas lunes, uno martes, uno miércoles, uno jueves y uno viernes. Entonces ahí ya podemos ir mejorando, ¿no? Podemos ir mejorando. O sabes qué, ir reduciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Esa camiseta te quedaría bien con este pantalón, ¿por qué no te pones? Se va quitando, se va mejorando, ¿no? Conductualmente, ¿sí? No reduciendo todo de golpe, pero sí apoyando, ir corrigiendo estas conductas, sí, sí se puede, ¿no? Pero siempre entendiendo el por qué, porque este sujeto nunca va a dejar de ser lo que es, ¿no?
Tal vez sí está muy metido en la fantasía, sí está muy metido, ¿sí? Viéndolo desde el ejemplo que les puse, ¿no? Pero solo entendiendo la naturaleza del otro, del por qué, podemos ir sacando a las personas, ¿no? De dónde se habían metido, de dónde están, ¿ya? Esto es un tema muy complejo porque así también se puede comprender el uso de drogas, ¿sí? El uso de drogas, se puede comprender como les digo, ¿no? La transexualización, la homosexualización, la homosexualidad, perdón, ¿sí? Se pueden ir comprendiendo, ¿ya? Pero hay que tener un cierto paréntesis entre el hecho, ¿no? Y el acto, porque como pasó recién nomás en las noticias, ¿no? Están liberando a presos y una mujer dijo, yo quiero que le liberen a mi esposo porque solo asesinó a una mujer, no a más, solo a una, ¿ya? ¿Cómo entendemos eso? ¿Le liberan o no le liberan? ¿Qué dice? No, no debería ser liberado ya que cometió un delito y eso debe ser pagado. Toda acción tiene su consecuencia. Ya, no Pero solo uno, dice Micaela. Pero no importa si haya sido solo una mujer o 5 o 10 mujeres, asesinó y ese es el delito. ya, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita el compañero nos dice, pero solo a una, ¿no es cierto? Entonces, para la señora, o sea, en su pensamiento, en realidad, o sea, hay mucha gente que mata a 5, 10, 15, 20, pero mi esposo mató solo a una, ¿por qué no le pueden liberar? Ya entendió que no debe matar. Hay que entender, ¿no? O sea, ¿sabe qué, señora? Sí, de verdad, o sea, su esposo tiene que pagar una pena, ¿no? Su esposo cometió este acto, su esposo arruinó la vida de esta otra familia, eso es penado por la ley. No, no se puede. Claro, porque también hay que verlo del otro punto de vista. Ella, como es la esposa del señor, ella quiere que salga su marido, obviamente, pero también hay que ver del punto de vista de ser la familia afectada. Pudo haber sido asesinado una mamá, una hermana, una tía, y eso no puede quedar inmune. Claro. Entonces, de esta manera vamos a ir comprendiendo los diferentes tipos de naturalezas, ¿no? Pero esto tiene que tener un control también, ¿no? Un control, porque a veces se toman estas ideas filosóficas y las disparan, ¿no? Las disparan como que fuera a quemarropa, ¿no? Porque sí, actualmente sí se ha tomado esta idea de la alteridad, pero de una manera un poco que también se puede utilizar la misma alteridad para comprender. Por ejemplo, hay un tipo de diversidad de género, no recuerdo el nombre, pero que no se enamora de si es hombre, si es mujer, si es que se cree Superman, si es que se cree, no sé, sino que se enamora de la persona, ¿no? Sí. O sea, ahí en este tipo de gente no importa el género, es hombre, es masculino, femenino, es transgénero, transexual, travesti, no importa. Solo se enamoran de la persona, ¿no? Pues también cómo entendemos esto, ¿no? Este tipo de personas. Es algo que sí se está viendo y se está conociendo. Y choca mucho con la familia. Choca demasiado con la familia, ¿no? Esto se está viendo en jóvenes de 18, 19, 20 años que están teniendo estos comportamientos, ¿no? De que sí, o sea, yo de verdad, bueno, soy mujer, me creo mujer, pero me enamoré de esa mujer. ¿Por qué? Porque no me gusta, no, en sí no me gusta el femenino y el masculino, sino me enamoro de la persona. Ah, ¿sí me comprenden esta idea? Yo no. ¿Quién no me comprendió? Sí, Lice, yo sí. Ya, a ver, Yo sí, Lisen, volvamos a esto, eso, ¿ya? Yo más o menos. Volvamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Digamos, eh, digamos, Cecilia, ¿ya? Cecilia es una mujer heterosexual que le gusta únicamente los hombres, ¿no es cierto? Y ese es su pensamiento y está muy bien, ¿ya? ¿Sí?
Pero existe otro tipo de personas que son de igual forma, ¿no? Que son como Cecilia, heterosexual, que le gustan los hombres, pero que cambiaron su pensamiento, ¿ya? Y que no únicamente le gusta el género masculino, sino que se quitó y borró los géneros, es decir, para ella no existe el género femenino ni el género masculino, sino que únicamente a todos les ve como personas, como seres iguales, ¿sí? Como seres iguales. No hay una sexualidad ahí, ¿sí me entiende? Sino que únicamente todos son iguales. Entonces, en este ejemplo, esta mujer se podría enamorar de otra mujer, de otro hombre, ¿sí? Sin necesidad de ser hombre o mujer. Eso les decía, esto se está presentando y se está dando. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo controlamos esto? Prohibir, no vamos a poder prohibir, pero ¿cómo lo controlamos? ¿Sí? Esa es la Dicen el término correcto, son pansexuales. pansexuales. Ya, Sí. Micael. Entonces, estas personas, ¿sí? Dejan de un lado el género, ¿no? Dejan de un lado el género y se dedican a esto, ¿no? Se dedican. Si es que por ahí, por ejemplo, en su vida se llegaron a enamorar de una persona que en realidad es muy diferente, pues se van a enamorar, ¿no? Incluso existen hasta parejas, por ejemplo, mujeres, ¿sí? Que se enamoran de un transexual, un transformado, ¿no? De hombre a mujer, ¿sí? Entonces es muy complejo ir comprendiendo estos pensamientos, pero únicamente lo hacemos conviviendo, entendiendo, preguntando, eh, conviviendo, ¿no? Conviviendo. De esta manera se entiende la naturaleza del otro y se puede decir, ¿no? Se puede decir, bueno, yo te entiendo, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, pero ¿cómo hacemos que mamá y papá entiendan, ¿no? O sea, todo esto hay que ir moviendo, ¿no? Ir moviendo, ir corrigiendo, ir viendo, ¿no? ¿Sí? Sigamos. De alguna forma, un humano que tenga clara su existencia, pero además la del otro, siempre buscará de este, pues necesitamos aplicar lo del otro, conocer sus diferencias y a partir de estas definir quiénes somos y qué nos motiva a seguir con un proyecto de vida en torno a los demás, ¿ya? Esto es muy cierto, ¿no? Esto es muy cierto y es algo que nos implantan desde que somos pequeñitos, ¿sí? Que desde que somos pequeñitos siempre estamos con esta idea de el estudio, ¿sí? Del estudio, de la educación, ¿ya? Por ejemplo, si usted le pregunta, digamos, ya haga la prueba, ¿no? Pregúntele a una persona de unos 14, 15 años, ¿por qué quieres estudiar? Y van a responder, porque quiero ser alguien en la vida, ¿ya? Porque mi mami me manda. No porque mi mami me manda, ¿ya? Porque quiero ser alguien en la vida o porque tu mamá te va a decir porque quiero que seas alguien en la vida, ¿ya? Pero ese concepto está mal utilizado, Lice. Ya, ese concepto, sí, está mal utilizado, ¿no? O sea, es una expresión que se ha quedado, ¿ya? Pero parte de algo muy importante, ¿sí? Antiguamente, no tan antiguamente, ¿no? Hace unos años atrás, esto definía quiénes éramos, ¿sí? Esto definía quiénes éramos, quiénes somos, ¿sí? Y qué nos motivaba a seguir y a conseguir, ¿sí? No porque yo no haya estudiado no significa que no sea una persona o que no valga, ¿no es cierto? O porque no esté estudiando no significa que no soy igual que la otra persona que está ahí, ¿no es cierto? Sí, pero el simple hecho de entender al otro nos motiva a hacer y a continuar con nuestros proyectos de vida, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces sucede que a veces tomamos características y formas de expresarnos, de hablar, ¿sí? Y de ser, de tal vez de alguna persona que vimos por ahí, ¿sí? Y es algo que comúnmente se ve. Por ejemplo, a mí me saben decir, cuando tú das clases,
la gente, ¿no? Mis compañeros que han visto mis videos de lo que les subo al YouTube. Cuando tú das clases te pareces al doctor Márquez, me dice. El doctor Márquez era un profesor mío que nos enseñaba eh, psicología en la universidad, ¿no? Nos daba una materia que se llamaba neuropsicología, ¿sí? Entonces, son rasgos de formas de hablar, tal vez de cómo moverse, de cómo hablar, que se van pegando, ¿no? Que se van pegando. Entonces, eso lo hacemos incluso hasta inconscientemente, ¿no? Como yo lo entendía a ese profesor, ¿sí? Entonces yo empiezo con todas esas diferencias, me empiezo a definir quién soy y voy cumpliendo un rol, ¿no? Entonces el rol de profesor que yo entendí y aprendí es de esa persona, ¿sí? De ese otro profesor que era mío, ¿no? Quizá uno de ustedes con el futuro, si es que siguen una carrera en ciencias de la educación, quizá tengan ciertas particularidades de hablar, de expresarse, tal vez de uno de sus profesores, quizá de colegio o quizá de universidad, ¿no? Entonces, por eso nos dice que de alguna forma un humano que tenga clara su existencia, pero además la del otro, siempre buscará de este, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé a dónde estoy apuntando con esto, ¿ya? Yo entiendo que con esto que estoy haciendo, busco conseguir algo más, ¿ya? Entonces, si usted que está recibiendo clases entiende y me comprende el por qué yo hago esto, ¿sí? Usted puede decir y tomar una decisión, ¿no? Viendo esa diferencia y definir quién es usted y a dónde va usted. Siempre a partir del otro vamos definiendo qué es más importante y qué es más realizador para mí, ¿sí? ¿Sí? Ya. Este, por ejemplo, ¿qué dice ahí? El super yo, ¿no es cierto? Esto es parte de una estructura psíquica y de psicología que nos dividimos en tres, ¿no? Del aparato psíquico, ¿sí? Aparato psicológico que todos tenemos. Es el yo, es el yo, el super yo y el ello, ¿no? ¿Sí? Entonces, el yo y el ello son unas particularidades psicológicas que nosotros como seres humanos tenemos, ¿sí? ¿Ya? Pues, por ejemplo, el ello vendría a ser estas partes inconscientes, de estas necesidades inconscientes que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Como seres humanos, ¿ya? Y el super yo son estas particularidades que nosotros como seres humanos también poseemos, pero que son moralistas, que nos van deteniendo, que nos dicen eso no hay que hacer, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el super yo vendría a ser todas las cuestiones morales y valores que nosotros poseemos como personas, ¿sí? Hasta donde yo puedo llegar como ser humano, ¿sí? Como ser humano, ¿ya? Pues, por ejemplo, estas son características de todas las personas, ¿sí? Que tenemos, por así decirlo, instintivamente implementadas, ¿ya? Como yo les sabía poner el ejemplo, ¿sí? Tome en este momento $100 y salga corriendo desnudo a la calle. Aquí actúan estas fuerzas, ¿no? El super yo y el ello, ¿sí? Entonces el super yo vendrían a ser valores, ¿no? Valores, bueno, no, pues es que cómo vas a ir desnudo, ¿no? Qué vergüenza. Y el ello dirá, no, pues es que con $100 me compro esto, le invito a mi novia y solo es salir desnudo un rato. Ay, preste esos $100, ¿no es cierto? Pero ¿quién toma la decisión? Ahí viene una otra particularidad que es el yo, ¿sí? Que es la realidad, que es un principio de realidad. Es decir, lo que yo como persona me enfoco en la realidad y digo, ¿qué pasa si hago o no hago? ¿Ya? Pues una persona impulsiva se deja llevar por estas dos características, o bien no hago nada, o bien lo hago todo, ¿sí? Y hay que saber manejarnos.
ahí es cuando se empieza a ver una madurez, ¿sí? Y se empieza, por ejemplo, a existir una especie de entendimiento con uno mismo, ¿sí? De entendimiento con uno mismo, ¿ya? ¿Está claro esta parte? ¿Está comprendido esta parte? Claro, Licen. Sí, Sí, Lice, dicen. gracias. Ya, entonces siempre va a suceder esto, ¿no? Lo que tenemos que tener siempre en mente es cuando tengamos a alguien o una persona que a veces no nos agrada o cualquier situación que nos pase en la vida, tenemos que preguntarnos y entender por qué está sucediendo esto, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de esto? Y una vez entendido esto, nosotros podemos ir cambiando, ir mejorando, ¿sí? Esto es muy sencillo hacerlo individualmente, es muy complicado hacerlo colectivamente, ¿sí? Ya, porque todos somos una cabeza y un mundo distinto, como les decía, ¿no? Pero ir empezando individualmente sí sirve y sí funciona. Por ejemplo, el tema del coronavirus. Entendamos la naturaleza de ese virus. Tiene un porqué, ¿no es cierto? Está difícil, complicado, sí está muy complicado y muy difícil, pero tiene un porqué. Ahora tratemos de entender por qué sucedió esto, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Vamos a continuar la siguiente semana desde esta diapositiva. Hasta aquí, ¿alguna duda con este problema de la alteridad? Entendido. No, Lice, gracias. ¿Sí está comprendido? Sí, dicen. Bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Ya nos estamos Ya. viendo, la siguiente semana, ¿ya? Ya, Ya, Lice, dicen. cuídate, Lice. Ya, compañeros, pues ya estamos conversando. Nos Ya, vemos Lice. la siguiente Gracias, semana. dicen. Hasta luego. No, profe. Luego. Nos vemos, dice.